Durante su paso por la tierra, Jesús conquistó el corazón, el respeto y la admiración de innumerables personas. Su profunda sabiduría, la forma en que explicaba las Escrituras, su compasión por los más necesitados y su manera única de tratar a cada ser humano hicieron que multitudes enteras lo siguieran con devoción. Sin embargo, esa misma influencia que despertaba amor y esperanza también encendió en otros sentimientos opuestos: envidia, odio, rechazo y deseo de eliminarlo. Entre quienes más lo despreciaron se encontraba un hombre llamado Caifás, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Él era la figura religiosa más influyente del pueblo de Israel, el encargado de entrar al lugar más sagrado, el Santo de los Santos, y ofrecer sacrificios en nombre de toda la nación. A pesar de ocupar un puesto que debía representar santidad y obediencia a Dios, Caifás se convirtió en uno de los principales artífices, si no el más importante, de la condena de Jesús. En este video conocerás el impactante destino final de este hombre, cuya maldad lo llevó a entregar al Mesías al Imperio Romano para que fuera crucificado. Te aseguro que los últimos capítulos de su vida te sorprenderán profundamente. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Ahora sí, empecemos. Para entender cómo terminó la vida de Caifás, primero es necesario saber quién era realmente, cuál fue su papel en aquella sociedad y qué contexto político y religioso se vivía en tiempos de Jesús. Es importante señalar que parte de la información que compartiré proviene no solo de la Biblia, sino también de investigaciones realizadas por historiadores y teólogos que han estudiado antiguos documentos hallados en ruinas romanas y restos arqueológicos de Jerusalén. Cuando Cristo vino al mundo, Israel y Judá ya no eran reinos separados como en épocas anteriores. La región formaba parte del vasto imperio romano y era conocida como Judea. La dominación romana impuso un sistema político centralizado que trajo consigo opresión, altos impuestos y leyes que prácticamente esclavizaban al pueblo bajo la autoridad del emperador. En medio de ese ambiente tenso surgieron dos figuras religiosas de enorme influencia: Anás y Caifás, ambos sumos sacerdotes del templo. Además de las responsabilidades espirituales, como las ofrendas y las festividades religiosas, también controlaban el comercio y las finanzas del lugar sagrado. Caifás obtuvo su cargo en el año 18 d.C., al casarse con la hija de Anás, quien buscaba mantener el control absoluto del templo dentro de su familia. La ambición de Anás era tan grande que no toleraba que nadie fuera sumo sacerdote sin su aprobación o influencia. Y el motivo era claro: usaba su posición para robar las ofrendas entregadas por el pueblo y manipular a las personas en beneficio propio. Caifás no era distinto. Sediento de poder, no soportaba que alguien destacara más que él. Además, era un hombre astuto que sabía congraciarse con las autoridades romanas, lo que le permitió ganarse su respeto. A pesar de que tanto él como Anás desaprobaban el dominio romano, temían perder sus privilegios, por lo que actuaban conforme a los intereses del imperio. Su objetivo era mantener al pueblo bajo control y evitar cualquier levantamiento que pudiera desatar una rebelión. En ese contexto se entienden sus decisiones con respecto al arresto, juicio y ejecución de Jesús. Ambos pertenecían a un grupo religioso que no creía en la resurrección ni en el juicio final, dos enseñanzas centrales del mensaje que Jesús predicaba. Por eso, el Nazareno se convirtió en un obstáculo para ellos. Su mensaje, sus milagros y su creciente popularidad atraían cada vez a más personas, amenazando el poder religioso que ejercían. El temor de Caifás y los demás líderes aumentó aún más cuando Jesús resucitó a Lázaro.
un hecho que está narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11. A partir de ese momento, los principales sacerdotes y fariseos convocaron una reunión del Sanedrín para decidir qué hacer con aquel hombre cuya influencia crecía sin control. ¿Qué estamos haciendo? Ese hombre realiza demasiados milagros. Si lo dejamos continuar, todos creerán en él. Y cuando eso ocurra, los romanos vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Estas palabras reflejan el temor que se apoderó de Caifás y de muchos líderes religiosos de la época. Su miedo a perder el poder, la influencia y el control sobre el pueblo los llevó a tomar una decisión oscura: planear la captura y la muerte de Jesús. Sabían que arrestarlo a la vista del pueblo solo provocaría una revuelta aún mayor. Así que durante meses idearon en secreto la manera de detenerlo sin levantar sospechas. Mientras Caifás organizaba cada detalle, también negociaba con las autoridades romanas para garantizar que aquel hombre, al que consideraban un peligro, fuera castigado de manera ejemplar, de modo que jamás pudiera volver a predicar entre los judíos. Solo así, pensaban, evitarían una revolución que pusiera en jaque al imperio. Fue entonces cuando surgió la oportunidad que tanto esperaban. La ambición de uno de los discípulos de Jesús se convirtió en el arma perfecta. Judas Iscariote, cegado por el dinero, aceptó traicionar a su maestro a cambio de 30 piezas de plata, una suma que hoy equivaldría a unos 15,000 pesos. El plan era sencillo. Judas conduciría a los guardias romanos, a Caifás y a Anás, hasta un lugar apartado, lejos de la multitud, para arrestar a Jesús en plena noche. Pero el trabajo de los sacerdotes no terminó ahí. Sabían que necesitaban justificar su decisión ante las autoridades religiosas, así que acudieron al Sanedrín, el Consejo Supremo de los líderes judíos, para convencer a sus miembros de que Jesús merecía la condena. Luego llevaron el caso ante Poncio Pilato, el gobernador de Judea y representante directo de Roma, exigiendo que dictara una sentencia que terminara con la crucifixión. Durante el interrogatorio, Jesús no intentó defenderse. En cambio, pronunció una frase que dejó a todos atónitos: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Por eso, quien me ha entregado a ti es culpable de un pecado mayor». Con estas palabras, Jesús anunció que Caifás enfrentaría graves consecuencias, pues no se trataba de una simple acusación contra un inocente. Estaba levantándose contra el mismo Hijo de Dios. Pilato, convencido de que Jesús no representaba peligro alguno para el imperio, se mostraba reacio a condenarlo. Pero Caifás, Anás y los demás sacerdotes manipularon a la multitud para que exigiera su ejecución. Ante la presión, Pilato ofreció liberar a Barrabás, un criminal peligroso, en lugar de Jesús, pero el pueblo pidió a gritos la crucifixión. Entonces, el gobernador se lavó las manos y permitió que se cumpliera la sentencia. Jesús fue azotado, humillado y finalmente crucificado. Sin embargo, la historia entre él y Caifás no terminó ahí. 3 días después, el sepulcro vacío y los prodigios que acompañaron su resurrección, la tierra temblando, el cielo oscurecido, el velo del templo rasgado en dos, fueron pruebas irrefutables de que las profecías se habían cumplido. Aún así, Caifás se negó rotundamente a aceptar que Jesús era el Mesías prometido. No solo negó su resurrección, sino que se convirtió en un perseguidor feroz de quienes proclamaban el Evangelio. Ordenó capturas, torturas e incluso la ejecución de muchos creyentes. Entre sus víctimas estuvo Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, quien fue apedreado públicamente por confesar su fe en Cristo. Pero el poder de Caifás no duraría para siempre. Poco sabía él que sus días de gloria estaban contados.
Alrededor de 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el Imperio Romano descubriría algo que cambiaría su destino para siempre. Caifás utilizó su posición de autoridad no para servir a Dios, sino para enriquecerse a costa de los demás. Robaba parte de los recursos del templo y se beneficiaba de los impuestos que el pueblo judío debía pagar. Sus abusos llegaron a tal punto que con el tiempo fue destituido, enjuiciado y declarado culpable por el propio Imperio Romano. Algunos historiadores sostienen que fue condenado a muerte por alta traición y que antes de ser trasladado a Roma para escuchar su sentencia, habría sido azotado brutalmente, muriendo a causa de las graves heridas que sufrió. En 1990, un descubrimiento arqueológico arrojó nueva luz sobre su historia. Investigadores israelíes hallaron un osario perteneciente a Caifás y a su familia, confirmando así su existencia y su posición como una de las figuras religiosas más importantes del judaísmo en el siglo I de Cristo. Aunque no podemos afirmar con certeza absoluta que este haya sido el desenlace exacto de su vida, ya que parte de lo que conocemos proviene de las Escrituras y otra parte de documentos históricos. Lo que sí sabemos es que Caifás fue un hombre que permitió que el mal obrara a través de él para condenar a Jesús. La Biblia deja claro que la muerte de Cristo fue anunciada siglos antes en el Antiguo Testamento y que era parte esencial del plan de redención de la humanidad. Sin embargo, esto no absuelve a Caifás, a Anás, ni a ninguno de los líderes religiosos que participaron en su crucifixión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir el camino que seguirá, y nuestras elecciones tienen consecuencias. Por eso hoy quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué clase de fruto estás dando en tu vida? La palabra de Dios compara a las personas con árboles que deben producir buenos frutos. En Mateo 7:19, Jesús advirtió: todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Recuerda que la religión por sí sola no puede salvarte. Caifás y Anás eran líderes espirituales, conocedores de la ley, pero nunca tuvieron un verdadero encuentro con el Mesías. Mi deseo para ti es que abras tu corazón y le pidas al Espíritu Santo que te muestre quién es realmente Jesús y el profundo significado que tiene en tu vida. Amén.